la retroalimentación correspondiente a lo que es verbo to be en presente, en pasado, perdón, y los verbos regulares e irregulares en pasado simple, ¿sí? En esta oportunidad el profesor Sebastián Salfate no nos acompaña, tiene otros compromisos laborales, pero estaré yo para aclarar todas sus dudas. Continúo. En esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el contenido que voy a presentar, vamos a interpretar, deducir, localizar y extraer. ¿Para qué? Para trabajar la información que se va a presentar en el texto. En este caso, vamos a trabajar la información que está en los slides, en las láminas, y vamos a deducir y vamos a transformar su significado y lo vamos a adaptar al contexto en el cual estamos trabajando. Ya. Lo que hemos visto hasta ahora, los verbos y oraciones en pasado simple y el verbo to be en pasado simple. Ajá. Ya. Ajá. Continúo. Como ya se había explicado en clases previas, en clases anteriores, ¿verdad? Se había hecho énfasis que el verbo to be, que los verbos son esos elementos en las oraciones que se encargan de describir o indicar una acción que está del sujeto. Esta acción puede estar en presente o en pasado. ¿Ok? Aparte de esto, también cabe destacar que los verbos presentan ciertas características, y una de estas características es que pueden ser regulares o irregulares. ¿Cuándo se dice que los verbos son regulares? Se dice que los verbos son regulares cuando cuando se modifican de presente a pasado, estos no cambian su raíz o su escritura original. Como un ejemplo, tenemos la palabra o el verbo play, ¿verdad? Que al cambiarse a pasado, no cambia su escritura original, sino que para indicar que se está leyendo o escribiendo en pasado, solamente se le agrega una E y una D. A diferencia del verbo like, cuando los verbos finalizan en la E y yo lo quiero cambiar a pasado, simplemente le voy a agregar la D. ¿Sí? Otra regla gramatical que resuena mucho con respecto a los verbos regulares en pasado son los verbos que finalizan en Y, ¿verdad? Y esta Y se cambia por la I latina, la I de puntito, y posteriormente se le añade la E y la D. Hago una salvedad, una observación. ¿Por qué no se le puede colocar solamente la ED como en el verbo play? Porque en este caso el verbo play viene seguido de una vocal. Por eso solamente se le agrega ED. Cuando el verbo finaliza en Y, pero viene precedido, viene seguido de una consonante, cambiamos la Y por la I de puntito y le agregamos ED. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando viene seguida de vocal, ED. Cuando viene seguida de consonante, IED. Y tenemos la otra regla gramatical cuando cambiamos los verbos de presente a pasado, que cuando el verbo tiene la mayor entonación o fuerza de voz en su última sílaba, esta última letra se repite. Y luego, o posteriormente, es que se le agrega la E y la D para indicar que está en pasado. Les recuerdo, chicas, una característica de los verbos regulares es colocar la ED para indicar que ya no está en presente, sino que está en pasado, ese verbo, ¿ok? Si el verbo ya posee la E, ¿qué hacemos? Le agregamos la D. Si el verbo finaliza en Y, seguida de una consonante, IED, y si el verbo
su última sílaba tiene la mayor entonación o fuerza de voz, repetimos la última consonante y le colocamos ed. No sé si me estoy explicando bien. Por favor, chicas, si alguna tiene alguna duda o hacemos una pequeña pausa o utilizamos otra palabra, otro verbo, o si continúo, por favor, me dicen. Lo que pasa es que no puedo visualizar porque tengo la pantalla completa abierta, no puedo visualizar quién levante la manito o quién haga una observación, a menos que hablen. O si se está entendiendo todo o si lo repito, por favor. Por mi parte, sí está todo claro hasta el momento, profesora. Ya, porfa, sí. Es que no puedo visualizarlas porque como yo estaba trabajando, ustedes saben obviamente con el profesor Sebastián Salfate, entonces él se encargaba mayormente de explicar las clases y tenía la pantalla con el contenido. Y yo era quien le indicaba los alumnos que estaban participando, pero como no nos está acompañando el profesor Sebastián, entonces estoy solita. Por eso es que le digo, no puedo ver, pero por favor, si me pueden decir sí, profesora, no, profesora, o para repetir sería buenísimo, ¿sí? Continúo entonces. Ya. Continuamos. Aparte de los verbos irregulares, de los regulares, como se había dicho anteriormente, tenemos los verbos irregulares. Es decir, es algo como que 0, 1, blanco, negro, ¿ok? Con respecto a los verbos. ¿Por qué se le dice a estos verbos irregulares? Porque cuando ellos cambian de presente a pasado, estos cambian su escritura y su pronunciación. No es como en el caso de los verbos regulares que solamente se le agrega una ed o una d, o se cambia la y por la i de puntito y se le agrega ed. No. Claro, con la ayuda de un diccionario sería maravilloso porque con los diccionarios siempre nos ayudan, porque al final o al inicio de los diccionarios aparece la lista de verbos regulares más comunes, más usados. ¿Ok? Entonces tenemos, les indico, ¿cuáles? No sé si alguna de ustedes tenga un diccionario por allí a la mano para hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguna tiene un diccionario a la mano? ¿No? Ay, yo no, profe. Ya, no hay problema. Ok, continúo, no hay problema. Entonces, tenemos los verbos irregulares. ¿Alguna de ustedes me puede indicar por qué se le dice irregulares? Vamos, conversandito así como que si no estuviéramos en clase, como que si fuera una reunión de puras amigas que están puro echando tallas y eso, pues. Así, tipo relajadito así. No se sientan cohibidas. Recuerden que aquí estamos para aprender. Yo no las voy a criticar ni lo voy a juzgar por nada. Con sus palabras. ¿Por qué ustedes creen que se le dice verbos irregulares? De acuerdo a lo que yo les he dicho. ¿Cambian? ¿Por qué cambian? Ajá, ¿qué es lo que cambian? Su parte final, yo creo. Ajá, cambian cómo se escribe y cómo se pronuncia. Por eso son verbos irregulares. Eso es todo. Eso es todo, todo, todo. ¿Me entiendes? Es como el de gente y persona. Ajá, algo similar. Se modifica la escritura. Sí, exactamente. Se modifica la escritura. Entonces, si yo tengo un verbo en presente y lo quiero cambiar a pasado, ¿verdad? Simplemente acudo al diccionario y lo identifico. Ah, este verbo es irregular. ¿Por qué sé que el verbo es irregular? Porque se escribe diferente y se pronuncia diferente a como estaba en presente. Si en presente, se fijan aquí aquí en el recurso que está en la pantalla, en presente, el ejemplo del verbo comer es eat, se pronuncia eat, E-A-T, se pronuncia it. Pero cuando yo lo cambio a pasado, lo pronuncio ate, como el número 8 en inglés, ate.
Se escribe Córtala. H y se pronuncia ate. Entonces, se escribe diferente a como está en presente y se pronuncia diferente a como está en presente. ¿Sí se entiende? Por eso es irregular. Vamos con el segundo verbo, que está debajito, el verbo fly. Fly, verbo volar. Eso está en presente. Y el verbo, y en pasado se pronuncia flew. Flew. Si notan, la escritura en presente y la escritura en pasado es diferente. Igualmente la pronunciación. La pronunciación en presente es fly y la pronunciación en pasado es flew. Ya. Acá tenemos también el pequeño cuadro, tenemos algunos ejemplos de verbos irregulares y sus cambios. Tenemos el verbo sleep, S-L-E-E-P, este está en presente y aquí debajito slept en pasado. El verbo wear, verbo usar de ropa, dice, Métete en inglés. yo uso esto, yo uso jeans, eso, wear, y en pasado es wore. El verbo win en presente Estás y sola. won en pasado. Estás solo. ¿Sí notan? Todos los verbos que están resaltaditos en estos colores, todos estos, están escritos en presente. Y los que están debajitos acá, ¿verdad? Son su equivalente en pasado. Todos, ya. Continúo. Por último, ahí quédate nomás, pero que dicen que tengo obligación de meterse en... Sí. Ay, que están cuchicheando algo por ahí. Están conversando por ahí. Continúo. Ajá, entonces tenemos, ¿verdad? Los verbos irregulares, ¿verdad? Pero en este caso, perdón, tenemos los verbos irregulares y los verbos regulares, ya en pasado, los que indican la acción. En este caso, ahora vamos a hablar de los verbos en pasado, was y were. En presente yo digo, yo estoy, y en pasado yo digo, yo estaba, ¿sí? I am, yo estoy, I was, yo estaba, o yo estuve. Es el caso de I. En el caso de you, they, we, utilizamos el verbo to be, were, para indicar tú eres, you are, y tú estabas, you were. Acá tenemos, te indico, acá tenemos 3 cuadrados o 3 recuadros, ¿ok? Tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Con los verbos to be, was y were en pasado, en su forma positiva, los pronombres personales, ¿verdad? Con los verbos to be, was y were de forma negativa, y tenemos el verbo to be, was y were con los respectivos pronombres personales, que son estos, en forma de pregunta, ¿ok? Una observación. Siempre, 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 después del sujeto o del pronombre personal viene el verbo to be. No importa si está en presente o si está en pasado. Siempre le va a continuar o lo va a precedir el verbo to be en las oraciones afirmativas, ¿ok? En las oraciones negativas, de igual manera, después de los pronombres personales que están acá, ¿verdad? Viene seguido los verbos to be, que es was, y el verbo to be were. ¿Qué hago yo para negar la oración con el verbo to be? Simplemente ubico al ladito del verbo to be, was, la expresión not. Acá, como está. Igualmente, ¿qué hago para negar el verbo to be, were? Coloco el not al ladito de este, ¿ok? Siempre seguido del verbo to be. I was not
he was not, she was not, it was not. Esa es su forma normal, regular, correcta. Y en su forma contraída, que es la de acá abajito, wasn't. ¿Sí? Igualmente, tenemos we, you, they, were not o weren't en su forma negativa. Cuando se haga una pregunta, se formule una pregunta con los verbos to be, was, were, siempre el verbo to be va a ir delante del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los pronombres personales, ¿ok? Y al finalizar la oración, esta va a cerrar o va a concluir con un signo de interrogación, ¿sí? Entonces, en las oraciones afirmativas y negativas, el verbo to be siempre va al ladito, va después del sujeto, ¿sí? Y en las oraciones interrogativas, el verbo to be va delante del sujeto, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo no tengo dudas. ¿No? ¿No tienen dudas? No, no, Ajá, tampoco. Nada. ya. Entonces, le pregunto a Eugenia, ¿cómo tú conjugarías el verbo to be ella en presente y en pasado? Empiezo yo, un ejemplo. Y después lo va a hacer Eugenia, Alejandra. ¿Quién más está por allí que no recuerdo? Un ejemplo cada una rapidito, ¿sí? ¿Quién está por ahí? Se quedan calladitas para no decirme nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, empiezo yo. Primero voy a utilizar el verbo to be, perdón, el pronombre personal y luego el verbo to be en presente y luego el mismo pronombre personal y el verbo to be en pasado. Voy a empezar con el verbo to be we. We are, nosotros somos. We were, nosotros éramos o nosotros fuimos. Alejandra, puedes seleccionar cualquier pronombre personal. ¿Cómo era? En presente. ¿Sí? Eh, Puedes utilizar cualquier, pero puedes utilizar I, he, she, it. she, cheese, she, Perfecto. She is es como... y presente. Ajá. Y she was debería ser pasado. Maravilloso, maravilloso. Ajá. ¿Qué más? Eugenia, ¿me colaboras? Sí, Ya, acá estoy. ya. Puedes seleccionar cualquier sujeto. It. It. En presente, ¿cuál es el verbo to be que acompaña a it? En presente simple, el verbo to be en presente. It. It is, ¿cierto? Sí. Ajá. It, Y ahora en pasado, el pronombre personal it sí. es acompañado por... Was. Maravilloso. Por ahí, no me acuerdo. ¿Quién más estaba por allí? ¿Quién me falta para que me ayude aquí a practicar? Hay una chica, por ahí, somos 4 en realidad, perdón. Aparte del profesor Isaac también. Ajá. Somos 6 en la reunión. ¿Quién más falta por allí? Vamos, chicas, que esto es para mejorar, para que ustedes ya digan, salí de inglés, por fin. Ya, salí de ese rollo. Profe, a mí me pasa que no puedo con inglés. Ajá, ya. No puedo. ¿Por qué tú me dices que no puedes con inglés? No, nunca he entendido inglés, lo he tratado he visto videos, Y las clases, las has practicado, he practicado, he hecho un vocabulario, pero no hay caso. te sientes frustrada muchas veces porque tratas de metértelo en la cabeza y tratas y nada, ¿cierto? Así es, aparte que las pruebas son de texto, entonces me pierdo totalmente, por eso siempre me va mal en las pruebas. Ya. Bueno, ve. ¿Quién me habla ahí? Alejandra, Eugenia, ¿quién por allí? Verdad es que no los veo. ¿Quién me está haciendo ese comentario? Nombre, por favor. Carmen. Carmen, ya. Ve, Carmen, ¿qué vamos a hacer? Bueno,
Yo lo que te ofrezco son mis tutorías fuera de las clases de la corporación, de verdad. Igualmente, a todas las chicas que están acá, mis tutorías, yo sé que ustedes tienen sus ocupaciones en la casita, yo sé que ustedes tienen sus compromisos laborales, pero ahí está mi número, por favor, en el grupo, ¿sí? Igualmente le voy a escribir, es decir, chicas, recuerden pasarme su número y vamos a hacer un grupo nosotras, ¿sí? Para reforzar eso, para que no solamente se quede con la clase, la tutoría porque es que yo sé que ustedes cierran el cuaderno, ya vieron la tutoría y no hacen más nada. No porque no quieren, sino porque se les ocupa el tiempo en otras situaciones. Yo sé que es así. Entonces, vamos a hacer un pequeño grupo para reforzar, ¿sí? Para prepararnos bien, bien para esta prueba. ¿Les parece? Me parece bien, profe. Sí, o sea, de verdad, Gracias. tengo la Perfecto, igual. disponibilidad, en serio, me interesa de verdad, porque yo sé que, imagínese quedar pendiente por una sola asignatura es súper frustrante. Yo lo entiendo perfectamente porque fui estudiante también y se siente súper, súper mal. Entonces, cuando salgamos de la tutoría, ¿verdad? Voy a terminar como corresponde la tutoría, les voy a pasar mi numerito, ustedes tienen mi número, obviamente, un recordatorio por el grupo y ahí nos vamos a organizar. Un ratito, un chancecito, un espacio de tiempo que tengamos las 4, bueno, no sé cuántas que hay aquí ahorita, pero nos organizamos. Así sean 2 un rato o 2 otro rato, ahí nos organizamos, ¿sí? Y Ya, ahí vemos, profe, gracias. por supuesto. Siempre, siempre en mejoría para ustedes. Continuamos. Entonces, recargamos para finalizar con esta lámina, con este slide. Entonces, las oraciones afirmativas, ¿sí? O positivas, primero ubicamos el pronombre personal y luego verbo to be. Oraciones negativas, la misma estructura o el mismo patrón. Pronombre personal con verbo to be, aquí al ladito, ¿verdad? Más la negación not, N-O-T, ¿sí? Y cuando la oración se cambia a pregunta, ¿dónde se va a ubicar el verbo to be delante de quién? Perdón, ¿dónde se va a ubicar el verbo to be delante de el Pronombre. sujeto? Exactamente. ¿Quién es el sujeto? Los pronombres personales. ¿Ya? Continuamos. Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este cuadrito que está acá es el mismo que estaba anteriormente, ¿ok? Simplemente que está acá para seguir haciendo énfasis, resaltando lo de los verbos to be. ¿Okay? Aquí tenemos las oraciones en presente, perdón, las oraciones en español, oraciones en inglés y estamos haciendo uso del verbo to be, lo que está aquí resaltadito, ¿sí? Él estaba en mi casa ayer. He was in my house yesterday. Nosotros éramos más pequeños. We were smaller. La casa estaba en el campo. The house was in the countryside. ¿Sí? Si notan, como estas oraciones son afirmativas, ¿dónde está ubicado el verbo to be siempre después del sujeto? Verbos to be, sujeto. Verbo to be, sujeto. Este es el patrón o la estructura gramatical. ¿Ok? Esto entonces, vean esta estructura y vean cómo está ubicado acá. Si al ladito del was estuviera un not, N-O-T, entonces esta oración ya no sería afirmativa, sino que sería negativa. Y si el was, que está acá, estuviera delante, estuviera por acá, del sujeto, entonces, ¿qué tipo de oración sería esa? Una Pregunta. pregunta. Interrogante. Pregunta, interrogativa. Perfecto, maravilloso. Así mismo es. ¿Puedo continuar? Sí, Sí. Ya, todo bien. ya. Y allí terminamos todo. Cortito, porque no sé, me imagino que por la cantidad de personas pensé que iba a tomar un poquito más de tiempo, pero no. ¿Qué puedo hacer en este caso? Me puedo ir al inicio y vamos
a hacer una pequeña interacción, ¿sí? Ya, pregunto yo, ¿para qué yo voy a utilizar los verbos to be? Para indicar lo que es una persona y para indicar dónde está la persona. ¿Para qué yo utilizo los verbos to be? Para indicar lo que es y la locación o ubicación de una persona. Ahí estamos claros. Los verbos to be. Los verbos regulares e irregulares son otro tipo de verbo, ¿ok? Los verbos regulares e irregulares son palabras que se utilizan, ¿verdad? Para indicarnos a nosotros, los lectores, que el sujeto está realizando una acción. Entonces, recalco acá. Por favor, no confundir verbos to be con este tipo de verbos, ¿ok? No tiene nada que ver. Recuerden que el verbo to be se utiliza para indicar lo que es la persona y dónde está la persona. Cerramos allí. Y los otros tipos de verbos son para indicar la acción que realiza una determinada persona o un determinado sujeto. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, continuamos. Habíamos indicado que los verbos regulares se les decía regulares porque ellos no modificaban la raíz de su palabra o su escritura, ¿cierto? Entonces, teníamos los verbos regulares que se le agrega ed o la d y ed, o se repite la última vocal consonante y se le agrega ed. Este es el caso de los verbos regulares. Si necesitan tomar nota o algo por el estilo, chicas, me indican para hacer una pausa. O no sé, tomarle una fotito con su teléfono para después que lo utilicen para hacer los repasos, también es válido. Continuamos. Aparte de los verbos regulares, tenemos los verbos irregulares. Se había dicho que se le dice irregulares porque se escriben diferente y se pronuncian diferente tanto en pasado como en presente. Por eso son irregulares. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos acá. Ya hablamos de los verbos regulares e irregulares. Ahora el verbo to be. Was y were. ¿Se utiliza en qué tiempo? En pasado simple. En presente simple se utilizan los verbos to be am, is, are, 3 verbos to be. Y en pasado simple se utiliza was y were. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? No, profesora. ¿No? ¿Alguien más? ¿Carmen? Bueno, Carmen que se sinceró y me dijo que si no se le daba nada del inglés, ahí vamos a trabajar en eso. Sí, profe. Sí, vamos a trabajar en eso. Yo sé que ahorita es como un poquito, porque estamos limitados de tiempo, estamos cortitos de tiempo, y algo como, no, es algo como bien resumido lo que se pasa acá, ¿ok? Aquí en la tutoría, ¿sí? Creo que fueron pocos ustedes los que quedaron pendientes con la asignatura de inglés, pero ya vamos a mejorar en eso, ¿sí? Entonces tenemos a Carmen, Eugenia, Alejandra, no me acuerdo de la otra persona, no sé si todavía está por allí o si alguien más se incorporó. Bueno. Francisco. Alguien habló por ahí.
Francisco. Ah, Francisco. hola Francisco, yo solamente hablaba de puras mujeres, pero no sabía que te habías incorporado. Qué bueno que estés aquí acompañándonos. Sí. Ya. Me costó un Entonces, poquito me dígame. costó un poquito conectarme, pero ya me conecté, así que ahí estoy viendo un poquito, porque también igual Sí, me cuesta un poquito el inglés. sí. Bueno, Francisco, era justamente lo que estaba conversando con Carmen, que se sinceró, porque yo sé que hay algunos que se les dificulta, pues, asumir o enfrentar, no sé, tal vez con un poquito de vergüenza, y eso no, para nada. Para eso estamos, bueno, para eso está el profesor Sebastián, que en este momento está ausente, y mi persona. Y es como le digo, vamos a aprovechar, tratar de hacer un pequeño grupo de estudios, ¿sí? Para trabajar en eso. No me gusta decir como en las pequeñas debilidades que tienen allí, ¿sí? Debilidades. Todos tenemos debilidades y las debilidades simplemente se mejoran, ¿ok? Eso es lo bueno. Se mejora y se corrige y se supera. No sé, ¿alguien más tiene un comentario, alguna observación que hacer? No, profe, solamente agradecernos que nos quiera apoyar, ayudarnos, No se vale. ocupando su tiempo. Bueno, sí, ahorita es que justamente le había comentado al profesor Sebastián, pronto me toca incorporarme también a mis jornadas laborales. Entonces, como me quedan unos días de vacaciones, entonces para aprovechar que no voy a estar tan ocupada, para apoyarlos, pues, y hacer este pequeñito grupo de estudio para reforzar. Ya después nos escribimos y nos organizamos con respecto a tiempos, ¿sí? Y la disponibilidad que tenga cada uno y cómo agruparnos. Muchas gracias. Ya, ¿sí? Bueno, ya dicho esto, creo que ya de mi parte realicé la retroalimentación y creo si nadie más tiene alguna observación o comentario, porque no nos vamos a quedar acá calladitos sin decir nada. Entonces, indicarle a la profesora Beatriz que ya al menos la tutoría del día de hoy para finalizarla. No sé si están ustedes de acuerdo o si alguien más quiere acotar algo o refuerzo algo más. ¿Sí? Sí, no, bueno, de mi parte no, solamente soy Eugenia. Eugenia. Ya. Sí, no, me gustaría igual lo que usted dice para que reforcemos más. Sí. Solamente me faltaron como 3 preguntas y pasaba la prueba, pero no la Sí. pasé. Es que eso algunas veces es lo frustrante, de verdad, por esas cositas tan chiquititas, que son chiquitas pero igualmente valen. Entonces, eso pues. Sí, muchas gracias. Igual Dime, por su la disponibilidad. disponibilidad suya de que no, de reforzarnos más todavía, así que No, esperar sí, ahora claro. poderla pasar. Ujú, claro, es que eso es lo que se aspira, lo que se espera y lo que se aspira. Por supuesto que sí. Entonces, no Sí, sé si muchas están de gracias. acuerdo. Dígame. Sí, no hay problema por mi parte. Muchas Ya, gracias. a la orden. Bueno, entonces, si nadie más va a decir nada, entonces para informarle ya a la profesora Beatriz, que es la que está llevando la tutoría, para indicarle para cerrar la sesión. Si alguien más tiene Eh, algo que decir o no, sí, profesora, por acá Jessica. Jessica, ya. A mí también me gustaría ver la posibilidad de reforzar un poco más, porque si bien entiendo un poco del inglés, igual me cuesta bastante, sobre todo los textos. Sí, no, y es que igualmente Los yo sé que textos al de las momento de guías, la prueba, aunque uno haya estudiado y todo, al momento de la prueba uno como que como que se bloquea un poquito, se pone un poquito nervioso.